Muy bien. Entonces estábamos diciendo que el concepto de accesibilidad actualmente no está limitado exclusivamente a aquellas personas que tengan algún tipo de limitación física, sino que absolutamente todas las personas estamos incluidos dentro de ese concepto de accesibilidad, ¿de acuerdo? Y de esta manera se ha demostrado que gracias a la accesibilidad se mejora la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su totalidad. Y esta me va a quedar con esta última frase, porque en última lo que debemos buscar como diseñadores de experiencia de usuario, cuando estamos enfocándonos en aspectos de accesibilidad, es mejorar la calidad de vida de quienes se están viendo afectados de alguna manera por algún tipo de caso de accesibilidad, ¿de acuerdo? De limitación específica. Y miremos entonces, ¿cuáles son esos casos o cuáles son los tipos de accesibilidad a los cuales podríamos enfrentarnos o los tipos de accesibilidad que podemos encontrar? Y básicamente se han organizado estos casos de accesibilidad en 5 tipos. El primero es lo que se ha denominado como accesibilidad arquitectónica, que está referida a edificios públicos y privados. Vemos que este es un concepto que se aplica o que deben aplicar hoy en día en la ingeniería civil, en la arquitectura, por ejemplo, donde ya deben aplicar normatividad legal vigente sobre aspectos de accesibilidad arquitectónica para el diseño de espacios públicos o la construcción de edificios, de viviendas, por ejemplo. Segundo, es el concepto o el aspecto de accesibilidad urbanística, que tiene que ver al diseño de medios urbanos, espacios públicos como parques, andenes, calles, en fin, todos esos espacios de tránsito público de vehículos o de personas. Tercero, la accesibilidad en el transporte, que está referida a los medios de transporte públicos. Cuarto, la accesibilidad en la comunicación, referida a la información individual o colectiva. Y finalmente, la accesibilidad electrónica, que es toda esa facilidad de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a los contenidos de Internet, para que cualquier persona, inclusive aquellos que tengan algún tipo de discapacidad o que sean de edad avanzada, tengan acceso a estas tecnologías. Entonces, cualquiera de los casos que ustedes han venido identificando, lo primero que tenemos que analizar es si se enmarca dentro de algunos de estos 5 aspectos de accesibilidad. Y por ejemplo, algunos de las respuestas que he dado a las ideas o a los casos que han venido encontrando y que han ustedes publicado en los foros, les he estado respondiendo efectivamente lo que has encontrado el hallazgo hace parte del concepto de accesibilidad arquitectónica o hace parte de accesibilidad electrónica o hace parte de accesibilidad urbanística. Bueno, y ahí los hemos ido ubicando o enmarcando dentro de alguno de estos 5 tipos de accesibilidad existentes. ¿Cómo los identificamos? Bueno, miremos un ejemplo. Este es un claro ejemplo de diseño de accesibilidad arquitectónica. Hace parte del ingreso a un edificio donde si notamos hay un número considerable de escalas que regularmente tendría que subir un usuario o una persona que ingrese a este edificio. Y se ha modificado por completo el ingreso o el diseño del acceso a este edificio, por ejemplo, con rampas para personas que tengan movilidad reducida o que estén en silla de ruedas, pues pueden hacer, o que lleven, por ejemplo, arrastrando una maleta pesada, algún objeto pesado, pues lo pueden hacer a través de la rampa para poder acceder a la parte superior de las escalas. Quienes quieran hacerlo por las gradas o las escalas normales, pues hay unos pasamanos también para poder aprovechar y subir. ¿Sí? Si lo notan. Entonces, esto es un claro ejemplo de accesibilidad arquitectónica ya aplicada al acceso a algún tipo de edificio. Estos son ejemplos de accesibilidad urbanística y lamentablemente son muy frecuentes en nuestras ciudades. El ver, por ejemplo, esta podría ser la base construida para un letrero, algo publicitario, puede ser la base de un puente peatonal,
pero en la parte inferior, ¿qué ocurre con personas como en este caso? Una persona en silla de ruedas donde el espacio no es el adecuado para que estas personas puedan pasar. Es un claro error de diseño urbanístico en esta calle o en este punto de alguna ciudad. Estos son ejemplos también eh, muy comunes, muy recurrentes en nuestras ciudades. Bueno, lo ideal sería que los andenes, como decíamos, tengan el espacio de circulación, por ejemplo, en un paradero de bus, la altura del andén sea adecuada para que una persona en silla de ruedas pueda acceder al transporte público, que tenga espacio suficiente para moverse y que no ocurra lo que ocurre en esta segunda fotografía, lo que encontramos en la segunda fotografía, donde en un paradero de bus han puesto estas que son muy comunes también, no sé cómo le llamamos, letreros publicitarios, y cierran el espacio completo para un peatón o inclusive y mucho más complicado para una persona con movilidad reducida, ¿no? Entonces esta es la mirada desde el otro lado, donde nos damos cuenta que además desde el otro lado hay parece un semáforo, un poste, algo con alguna información donde limita aún más el acceso a información. Entonces, ¿por qué no pensar en espacios como estos, donde además de las posibilidades de acceso al transporte público, pues existan mapas a una altura adecuada para que personas con movilidad reducida, personas de talla baja o personas en silla de ruedas, pues tengan acceso? Entonces, eso hace parte de diseños urbanísticos bien elaborados. También se ha venido incrementando mucho los estudios para accesibilidad en el transporte, y no solamente al interior de los vehículos, sino también en los espacios de acceso a vehículos o a transporte público de las personas que puedan llegar a tener edad avanzada, niños, condiciones físicas especiales, algún tipo de movilidad reducida. Entonces, por ejemplo, personas con limitaciones visuales, si va a comprar un tiquete para transporte público, pues que esté con estas ayudas en el piso. Si se dan cuenta, son espacios amplios, que puede haber a información, acceso a información o mapas para estas personas, y que esté a la altura adecuada, lo mismo el acceso para poder subir al transporte público. Entonces, son ejemplos claros de accesibilidad en el transporte. Cuando hablamos de accesibilidad en la comunicación, pues tenemos que mirar todas las posibilidades que podamos encontrar o las limitaciones que podemos encontrar para podernos comunicar con otra persona. ¿Cuáles existen hoy en día? Pues el lenguaje de señas para las personas sordomudas, por ejemplo, el braille para las personas con limitaciones visuales. Cuando se diseñan, por ejemplo, dispositivos como televisores hoy en día, es muy común encontrar, o ya todos los televisores lo traen, esta posibilidad de closed caption o los subtítulos encapsulados, donde podemos habilitarlos para que salgan estos mensajes, para que personas con limitaciones auditivas pues tengan la posibilidad de leer lo que están diciendo los personajes y puedan disfrutar de este tipo de programas, por ejemplo, de películas, o de instrumentos como estos, que son traductores automáticos de voz, para que cuando tenemos estas barreras de idioma, pues se puede hacer fácilmente la traducción de lo que queremos decir, y podamos comunicarnos con relativa facilidad con otra persona en un segundo idioma. Y accesibilidad electrónica, decíamos que es facilitar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación a ciertas personas. Y esto también ocurre con mucha frecuencia en muchas de nuestras ciudades, donde, por ejemplo, ¿qué ocurre con el uso de cajeros electrónicos para personas con movilidad reducida, como el de la fotografía que estamos viendo, ¿no? Si el cajero electrónico es muy alto, el teclado está muy alto, la información está muy alta, pues seguramente la persona no va a poder observarla con facilidad, o si es una persona con limitación visual, pues no va a poder leer o escribir. Entonces existen instrumentos como estos, utilizar unas tablets que amplifiquen o amplíen el texto que está debajo, o si es un libro, pues amplíe las letras para facilitar la lectura de alguien que tenga ese tipo de limitaciones.
Y a partir de estas clasificaciones, pues se ha creado el concepto de accesibilidad universal. Hoy en día, el diseño de espacios urbanísticos, el diseño arquitectónico, el diseño inclusive de tecnologías, de cualquier tipo de tecnologías de la información y la comunicación, diseño de software, en fin, de cualquier tipo de herramientas o de ayudas, pues debería obedecer al concepto de accesibilidad universal, que cuando pensamos en qué es ese, qué quiere decir o qué estaría incluido dentro del concepto de accesibilidad universal, pues encontramos que es esa condición que deben cumplir, decíamos, los entornos, los procesos, los bienes, productos y servicios, o el diseño de objetos, herramientas, dispositivos, para que sean de fácil utilización, es decir, que sean comprensibles, que sean utilizables y que sean practicables por todas las personas. Es, recuerdo mucho, sobre todo cuando, bueno, les decía que yo soy ingeniero de sistemas, en algún momento, cuando empecé a profundizar en aspectos de interacción humano-computador, decíamos, bueno, ¿para quién debemos tener en cuenta? En forma clásica, en ingeniería nos decían, desarrollen tecnología, desarrollen, por ejemplo, desarrollamos una aplicación web, una aplicación de escritorio, y se diseñaba desde el criterio del desarrollador. Y posteriormente el usuario debía conocer y familiarizarse o adaptarse al diseño que el desarrollador había puesto en ese desarrollo, en ese software. Hoy en día es todo lo contrario. Debemos conocer en profundidad para quién estamos diseñando tecnología y desarrollarla o diseñarla especialmente para las características y condiciones de quién va a utilizar esa tecnología. Entonces, las condiciones también de diseño, de desarrollo de todos estos aspectos, como decíamos, de entornos físicos, urbanísticos, de objetos o dispositivos tecnológicos, deben ser comprensibles, utilizables y practicables por las personas o para quienes estén dirigidos, ¿no? Y que su uso sea autónomo y lo más natural o intuitivo posible. Cuando logramos, afortunadamente han venido surgiendo normatividades desde diferentes disciplinas para poder aplicar estos conceptos de accesibilidad. Y cuando lo hacemos, o podemos decir que lo que hemos desarrollado, lo que hemos diseñado, cumple con esa normatividad, pues estaríamos hablando de accesibilidad universal, es decir, tratando al máximo posible de garantizar la usabilidad de cualquier tipo de persona, incluyendo aquellas que tengan limitaciones de cualquier aspecto. Y debido a este concepto de accesibilidad universal, se ha venido especificando también la gran cantidad de limitaciones que pueden existir en la actualidad. Y cuando miramos estas nomenclaturas que tenemos ahí, seguramente las hemos encontrado en diversos lugares, ¿no? En diversos espacios. Antes era muy común encontrar como logo de accesibilidad el de una persona en silla de ruedas, y era el más frecuente que se venía utilizando para simbolizar algún tipo de discapacidad. Pero hoy en día miremos que ya hay muchos más nomenclaturas que se han venido desarrollando para especificar algún tipo de condición particular o de un área específica en diferentes lugares, en centros comerciales, en clínicas, en edificios. Ya se encuentran estas nomenclaturas para identificar las condiciones particulares de los usuarios de estos espacios o de un dispositivo en particular. Y cuando buscamos ejemplos de diseños accesibles, pues este es un claro ejemplo también de espacios arquitectónicos accesibles, donde vemos en el piso, por ejemplo, la señalización para que personas con algún tipo de discapacidad visual pues puedan ubicar y encontrar la salida, por lo menos el acceso a los ascensores. Hay mostradores a alturas adecuadas para personas de talla baja o personas en silla de ruedas, la luminosidad, por ejemplo, que pueda haber, la señalización, también la iluminación que tiene el lugar, todo obedece a buenas prácticas de accesibilidad en el diseño arquitectónico.
Aquí vemos otro ejemplo que puede ser un punto de atención o de información en una empresa, donde qué particularidades encontramos. Por ejemplo, ya hay mostradores en alturas mucho más bajas de las que normalmente se encuentran, para poder atender personas en silla de ruedas. Si se dan cuenta, la información está a una altura suficiente para que pueda observarse desde diferentes distancias o por personas con una limitación visual. Si alcanzan a detallar las pantallas, que es para presentar información a los clientes o a los usuarios, tienen unos brazos para adecuar también la altura a la que se puede presentar la información. Hay espacios de acceso, el piso señalado, también para personas con discapacidad visual. Entonces son diseños arquitectónicos ya pensados pensados para el usuario con diferentes características y seguramente aplicando normas de accesibilidad actuales. Este es otro ejemplo que ya se encuentra con mucha frecuencia en algunas playas y es, por ejemplo, una persona con movilidad reducida que anda en silla de ruedas, pues antes no podría disfrutar de la playa o del mar. Y hoy en día ya existen en algunas playas rampas de este tipo donde inclusive prestan una silla de ruedas que facilitan para que se pueda mojar y que digamos, la sal del agua del mar no pueda dañarla, o si la daña, pues hace parte del servicio que se ofrece y que personas con este tipo de limitaciones, pues que antes no podrían disfrutar de estos espacios, pues lo puedan realizar. Pues también son soluciones relativamente sencillas, pero que, como decíamos hace un rato, buscan mejorar la calidad de vida de las personas. Este es un ejemplo. No sé, a ver si me corre el video, si no les mando el enlace para no gastar tiempo, en optimizar el tiempo más bien. Les mandaré el enlace de cómo desde la red ferroviaria en España, el Renfe, ya empezaron a aplicar nociones de accesibilidad para el diseño de los interiores de los trenes, facilitando que personas con movilidad reducida puedan tener su espacio adecuado para ubicarse su silla y puedan, voy a rodar un pedazo del video para personas con movilidad reducida, pues puedan hacer uso de estos medios de transporte, ¿no? Voy a adelantarlo un poco donde muestran, bueno, la accesibilidad va desde el acceso, desde el ingreso como tal. Miren los pasillos amplios. Personas con maletas o con sillas de ruedas puedan utilizarlo sin dificultad. Inclusive hay personal de la red ferroviaria que ayudan a los pasajeros a acceder a los trenes. Un poco. Miren el diseño interior para los baños. Han ampliado los espacios para ubicar las sillas, ¿sí? Las rampas que se despliegan para facilitar subir las sillas de ruedas. Estas son las rampas de acceso. Voy a aumentarlo un poco para que miremos los espacios de diseño interior de los trenes. Y por ejemplo, hace poco, hace un par de meses, que estaba haciendo una estancia de investigación en España, tuve la posibilidad de viajar en uno de estos trenes y de verdad que es agradable ver cómo se ha pensado en la diversidad de usuarios que que pueden hacer uso del servicio de transporte público. Y efectivamente es una solución real para este tipo de personas, ¿no? Que tengan alguna limitación específica. Y esto se logra pues aplicando todas estas nociones de accesibilidad a diferentes contextos. Bueno, Lina nos menciona, dice que cuando uno va por la calle en los andenes hay unos punticos que nos ayudan a guiar a las personas con limitaciones visuales. Correcto.
Correcto, efectivamente, Lina. Esas superficies se denominan como pododáctil, son creadas para personas con discapacidad visual y hacen parte de las normas urbanísticas que hoy en día se deben considerar para el diseño de espacios públicos, ¿no? Y de la movilidad de espacios públicos. Bueno, y aquí también tendríamos que hablar de qué metodologías de aplicación de diseño para todos existen. Bueno, ya vimos el concepto de diseño para todos, pero ¿cómo lo logramos? Y lo primero es decir que no hay una metodología única, es decir, que si queremos decir, si tengo un caso de accesibilidad y quiero trabajar sobre él, quiero diseñar una solución para un caso particular que se enmarca dentro del concepto de accesibilidad. ¿Qué metodología puedo aplicar para hacer ese análisis? Que es lo que vamos a ir profundizando y vamos a ir trabajando en la segunda actividad del curso. Lo primero es mencionar esto, que no hay una metodología única para realizar diseño para todos o aplicar de nociones de accesibilidad. Siempre se ha dicho que la mejor metodología es la que genere un resultado favorable, un resultado óptimo para poder diseñar un producto, un entorno, un servicio, un proceso que me solucione algún caso específico de accesibilidad. Si me funciona la solución que he hecho, pues puedo decir que ese modelo de diseño, que puede ser único, puede ser híbrido, es decir, puede ser una combinación de metodologías para poder desarrollar mi solución accesible, y esa va a ser la mejor. Lo que sí podemos hacer es partir de métodos que están creados desde el impulso de la creatividad o la innovación, es decir, métodos que han sido creados para hacer diseño en general, y aquí afortunadamente en el grupo entre ustedes hay muchos expertos en diseño que seguramente van a generar ideas muy interesantes. De hecho, algunos ya planteaban ideas muy interesantes de que se podrían aplicar para solucionar los casos que han venido identificando. Vamos a mencionar solamente algunas de las metodologías. Ustedes podrán complementarlo desde su experiencia con otras metodologías que conozcan. El primero puede ser el modelo clásico de diseño centrado en el usuario. En ese momento decíamos, bueno, debemos conocer muy bien para quién estamos diseñando tecnología, para quién estamos diseñando espacios, para quién estamos diseñando inclusive servicios. Si son personas con un tipo particular de discapacidad, pues debemos pensar mucho en ese tipo de discapacidad para poder plantear una solución. Y este modelo de clásico de diseño centrado en el usuario parte de ese hecho, ¿no? Vamos a planificar el proceso de diseño centrado en la persona, es decir, conocer muy bien para quién vamos a diseñar. Vamos a comprender o entender y especificar el contexto del uso de ese producto, de ese espacio, de esa tecnología. Especifiquemos los requisitos de usuario, qué es lo que necesita realmente ese usuario de ese espacio que vamos a diseñar, de ese dispositivo electrónico, de ese sitio web que vamos a construir. Vamos a producir o a crear, a diseñar soluciones que satisfagan las necesidades de esos usuarios. Lo vamos a contrastar con los requisitos que habíamos identificado y validamos. Si es necesario, si la solución diseñada cumple con los requisitos del usuario, pues ya lo podemos poner en servicio, o si la validación nos dice que todavía hay que hacer algunos ajustes, pues nuevamente definimos o refinamos ese contexto de uso, los requisitos, y vamos iterando con las diferentes etapas del modelo hasta que nos cumpla con lo que esperábamos y lo ponemos al servicio de ese usuario. Entonces, en la primera etapa, ustedes están identificando en la primera actividad algunos casos particulares de accesibilidad que cumplen un requisito de accesibilidad. Podríamos aplicar este modelo clásico de diseño centrado en el usuario, digamos que podría dar resultados. Pero hay otros métodos un poco más, o metodologías que son un poco más elaboradas, y una de ellas es el pensamiento de diseño, el design thinking, que maneja básicamente estas 5 etapas de empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Digamos que design thinking tiene una ventaja respecto al diseño centrado en el usuario, y es que nos entrega más herramientas para poder conocer a fondo quién va a ser el usuario de lo que estamos diseñando. Es la fase de empatizar, que la primera, vamos a profundizar en cuál es el problema y sobre todo en para quién vamos a diseñar. Vamos a definir qué es importante dentro de lo que vamos
a diseñar o dentro del contexto para el cual vamos a diseñar, para el usuario para el cual vamos a diseñar. Aquí podemos desarrollar actividades de investigación, de observación, de comprensión. A partir de ahí creamos ideas, es decir, vamos a buscar o a responder a la pregunta de cómo vamos a responder esa problemática que encontramos. Vamos, la cuarta etapa es prototipar, es empezar a crear un principio de la solución que vamos a implementar para solucionar el problema identificado y lo probamos, es decir, lo testeamos con usuarios reales y miramos si funciona, no funciona, si hay que modificar y nuevamente podemos iterar, es decir, repetir las etapas. ¿Qué actividades específicas debemos tener en cuenta en cada etapa de Design Thinking cuando aplicamos esta metodología? Bueno, pues están aquí. Ya si alguno de ustedes, si por grupo lo estaríamos trabajando, quieren o deciden, vamos a utilizar la metodología Design Thinking para buscar y desarrollar la solución al problema que encontramos. Pues aquí en esta gráfica, ustedes, en esta infografía, ustedes encuentran qué podríamos desarrollar en cada etapa. Pues cuando estamos empatizando, decimos, bueno, el usuario siente el estado emocional y las experiencias del usuario o lo analizamos. Entonces tendríamos que indagar a través de encuestas, entrevistas o de algún mecanismo específico, identificar cuál es esa experiencia emocional del usuario cuando se está enfrentando a una situación específica o a esa limitación específica. Vamos a recopilar ideas, comprender las necesidades del usuario, definir personas, identificar las tareas del usuario, identificar contextos, quiénes son los usuarios, qué les importa, bueno, cómo me identifico con el caso específico. Para definir, podemos crear historias de usuarios, sintetizar datos, interpretar las demandas del usuario, bueno, definir qué tecnología es la más adecuada, definir oportunidades, responder estas preguntas. Aquí están listados todos aquellos aspectos que debemos considerar en cada una de las etapas de Design Thinking, ¿de acuerdo? En la siguiente webconferencia, no las leo ni las voy a detallar, porque en la siguiente webconferencia les voy a traer un ejemplo práctico, que es el que hemos venido desarrollando en mi proyecto doctoral, donde justamente trabajé o hemos venido trabajando con Design Thinking, y ahí voy a especificar qué instrumentos se utilizaron en el caso particular que se trabajó y cómo fuimos partiendo de empatizar, la fase de empatizar para conocer en detalle, les decía yo hace un momento, caracterizar a los usuarios, que eran niños con trastorno de espectro autista, cómo empezamos a definir no solamente desde el área de la ingeniería, sino desde el área clínica con terapeutas, comenzamos a definir qué íbamos a hacer, ideamos soluciones, prototipamos y hoy en día ya estamos en la etapa de evaluación. Este es uno de los instrumentos que se utilizan para empatizar o para conocer, perdón, para conocer a fondo al usuario, que es el mapa de empatía. Y en la siguiente webconferencia, pues ya hablaré con mayor detalle de cómo se desarrolla y cómo se diseña un mapa de empatía. Estos son modelos híbridos surgidos a partir de Design Thinking. Si podríamos unir metodologías, si se dan cuenta, aquí están inmersas las etapas de Design Thinking junto con otras metodologías. Esta es una tomada para metodología para diseño para todos, que es un híbrido entre varias metodologías para poder crear las diferentes etapas dependiendo del caso específico que se esté trabajando el problema específico. Y esta es una metodología creada por Tony Granollers, que si se les hace muy común el nombre es porque es muy cercano a la Universidad de Lleida. De hecho, es un docente de la Universidad de Lleida. Estuvo trabajando también en la idea original de esta maestría. Y Tony, a quien tengo la oportunidad de conocer personalmente, creó dentro de su proyecto doctoral esta metodología, ¿no? Que él le denominó modelo de procesos de ingeniería de la usabilidad y la accesibilidad, donde define las etapas para poder diseñar soluciones accesibles para personas o usuarios con algún tipo de discapacidad, que básicamente trabaja lo mismo que las metodologías anteriores, pero más enfocado al diseño específico para personas o usuarios con algún tipo de discapacidad, ¿no? Donde esas etapas son el análisis de requisitos, el diseño, implementación, el lanzamiento, que sería el prototipado o el paso hacia el prototipado y evaluación de los resultados.
Muy bien, les decía al inicio que estamos, y con esto ya iríamos cerrando, las actividades que actualmente están en desarrollo, donde en la primera parte, pues ustedes deben identificar un caso particular que se enmarque dentro del concepto de accesibilidad. Ya veíamos 5 tipos diferentes de accesibilidad, donde ustedes deben identificarlas, y para cada uno de esos casos, pues más adelante vamos a proponer o hacer el análisis para posibles soluciones. Entonces aquí ya les cedo la palabra a ustedes para que me cuenten en el poco tiempo que nos queda, cómo se han sentido en el curso, qué tipos de circunstancias o de problemas hayan tenido o inquietudes que quieran solucionar. Entonces, adelante. Adelante, Pedro. No te escuchamos, Pedro. No sé si los demás lo están. ¿Ahí me escuchan? Ahí ya te escuchamos, Pedro, Ok, adelante. perfecto. Primero que todo, buenas noches para todos. De verdad que muchas gracias por esta contextualización para poder entender un poco más sobre todo lo que estamos trabajando en temas de diseño de la accesibilidad. Personalmente, como experiencia, hace poco, hace menos de 15 días me operaron de una rodilla y de una reconstrucción de meniscos. Y pues yo antes no había identificado tantos temas de accesibilidad de tipo arquitectónico y urbanístico y de transporte en general, porque pues hasta en los videos que veíamos como en el material de clase, uno en la casa nunca se ha afanado por validar esos temas de accesibilidad. El temas tan fáciles y básicos como el baño se vuelven una cosa muy compleja, ¿no? Eso con respecto, pues, digamos que a mi experiencia personal. Y respecto a la actividad que tenemos actualmente en curso, yo tengo una pregunta y es, yo tengo digamos que por mi entorno laboral, un, un tema que es unas renovaciones del registro mercantil y la plataforma donde está el registro mercantil, la, digamos que para uno darle siguiente o para uno continuar dentro del proceso, porque es por pasos o por etapas, como en el diligenciamiento de un formulario, el botón de atrás es el mismo botón de adelante. Entonces, muchas veces las personas no saben cómo continuar porque el botón dice atrás, backslash, adelante. Y es que atrás es como si fuera atrás para devolverme al paso anterior, pero ahí estoy avanzando. Entonces, ahí yo siempre he visto una limitante de manera, pues, como de accesibilidad electrónica, porque pues no es tan fácil la interacción para las personas entender que atrás es adelante, porque en la lógica, pues obviamente, pues adelante no es atrás. Entonces, no sé si eso me sirva como ejemplo para esta actividad y sumado a ello, si finalmente yo tenga que ejecutarlo, esa mejora que más adelante veamos a través de las diferentes metodologías en la herramienta de la plataforma. Pues en la entidad en la que yo trabajo, realizar ese tipo de modificaciones no es tan fácil. Sin embargo, se podría generar la propuesta para que las áreas que comprenden o en las cuales hace parte ese core del negocio se puedan como modificar. Eso es mi pregunta, profe. Vale, muy buena pregunta, Pedro. El curso, bueno, el caso es totalmente viable de trabajar, pero aplica para todos la inquietud. En este curso, obviamente, el curso se denomina Diseño de la Accesibilidad. Tendremos que llegar al diseño de la solución que ustedes tienen, pero ese diseño vamos a dejarlo solamente prototipado. Obviamente sé que hacer ajustes a un sitio web donde seguramente, pues para aplicarlo, implementarlo totalmente, hay un área encargada, hay unos expertos digamos, personas dedicadas a esa área de desarrollo. Sé que no es sencillo, puede llevar mucho tiempo, pero sí esperaría que ustedes lleguen, por ejemplo, al mockup, si es un sitio web, una aplicación, lleguen al prototipo gráfico de qué soluciones proponen. Si tú dices, Ah, el mismo perfecto. botón de adelante es el mismo de atrás, pues tú vas a hacer el rediseño de componentes de ese sitio donde vas a agregar un botón, si consideras que debe ser otro botón,
si consideras que debe cambiar la iconografía que están utilizando dentro del diseño de la aplicación y nos muestras ese nuevo Perfecto. diseño propuesto. ¿Sí? Perfecto, perfecto, profe, porque finalmente, digamos que esa herramienta es la que consolida los recursos que son el core del negocio, por donde la entidad funciona. Y, por ejemplo, no tiene temas en donde puedan las personas con discapacidad auditiva puedan hacer el proceso. Entonces, yo creo que ahí se le pueden incluir esas mejoras. Entonces, creo que sí es muy Excelente, importante el ejercicio. Muchísimas excelente. gracias. Excelente, porque mira que hay muchos temas de accesibilidad que podrías analizar. De hecho, De acuerdo. en una de las webconferencias nos centraremos solamente en el tema de métodos e instrumentos para hacer validación de usabilidad. Sí, sí, normalmente lo haremos a software, que es, digamos, lo más viable de utilizar y que podríamos trabajar en la sesión, pero el instrumento es válido de hacer pruebas de usabilidad para cualquier componente de dispositivo tecnológico, cualquier diseño urbanístico, y podríamos hacer esas pruebas de usabilidad, y eso también les va a servir para casos reales o particulares que puedan tener, ¿no? Además, la idea es que todo Perfecto. esto que vayamos, todos estos temas que vayamos viendo y vayamos abordando, pues puedan ustedes más adelante aplicarlo en sus trabajos de grado, en trabajos de fin de maestría. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, gracias a ti, Pedro, por el caso, porque nos sirve para responder esas inquietudes. No sé si hay más inquietudes, muchachos. Nos queda un minuto antes de que se nos corte la transmisión, la sesión. Muchas gracias, profe. Vale, si no hay más inquietudes, entonces recuerden los canales de comunicación que tenemos establecidos. Mañana les trataré de crear el grupo de Telegram entonces y les mando el enlace para que puedan vincularse, y nos estaríamos comunicando por Telegram, además de Skype, quienes lo consideren, o los correos electrónicos. Pues muchas gracias a todos por la participación, por la puntualidad. Estaré analizando el tema del tiempo para las conferencias para que no nos ocurra lo mismo de hoy, los estos cursos. Pero bueno, se logró desarrollar la temática. Pues muchas gracias nuevamente para todos, éxitos en el desarrollo de las actividades y feliz noche. Gracias, Feliz profe. noche para todos. Gracias. Gracias, feliz Gracias. noche.